¿Alguna vez te has preguntado por qué los platos antiguos siempre tenían un sabor que hoy ya no podemos encontrar? En las cocinas antiguas, donde no había máquinas modernas ni herramientas de medición precisas, la gente aún así creaba platos que toda la familia recordaba para siempre. El secreto residía en técnicas sencillas pero refinadas, transmitidas de generación en generación. Hoy nos remontamos a los años 70 y 80 para descubrir 10 secretos culinarios que una vez encantaron toda una época. 1. Prueba del agua fría para dulces. El secreto de los caramelos blandos y duros de antaño. En aquel entonces, cuando los relojes de cocina eran raros y los termómetros aún no aparecían en las cocinas familiares, la gente elaboraba caramelos perfectos solo con un vaso de agua fría. Hervían el jarabe y luego dejaban caer pequeñas gotas en el vaso de agua para ver qué forma tomaban. Si la gota de jarabe se convertía en una masa suave, similar a la plastilina, era señal de fudge, pero si se volvía quebradiza y se rompía con un chasquido de dedos, ese era el momento en que nacían los caramelos duros. ¿Puedes imaginar la delicadeza de las manos de aquella época? Solo con tocar ligeramente la gota de jarabe en el agua, sabían la temperatura exacta, incluso al grado. Los libros de cocina antiguos describían cada fase del jarabe como poesía, y los cocineros lo consideraban un arte de vivir. Recordamos aún la emocionante sensación de esperar a que la gota de jarabe cayera en el vaso y observar con expectación lo que revelaba sobre la siguiente tanda de caramelos. 2. Leche escaldada. Leche calentada para un pastel suave y liso. Antiguamente, cuando los pasteles se horneaban más por intuición y experiencia que con máquinas, se creía que la leche debía calentarse justo por debajo del punto de ebullición para que el pastel subiera bien. Se paraban junto a la estufa y observaban cómo se formaban pequeñas burbujas en el borde de la olla, y una fina capa se tensaba lentamente, una señal de que la leche había alcanzado el momento perfecto. A esta temperatura, las enzimas que inhiben el desarrollo del gluten se inactivaban, haciendo que la masa fuera más elástica y subiera más en el horno. En aquel entonces, todos sabían que si uno se descuidaba solo unos segundos, la leche se desbordaría y perdería su secreto para un pastel suave y liso. Y cuando la leche se enfriaba a una temperatura tibia al tacto, se convertía en el ambiente ideal para que la levadura subiera con fuerza. Curiosamente, muchos panaderos experimentados aún mantienen esta antigua costumbre, aunque hoy muchos creen que la leche moderna ya no necesita ser escaldada. Quizás hay sabores que solo surgen cuando hacemos todo más despacio, tal como la cocina antigua evoca nuestros recuerdos. 3. Masa de pan. La masa madre fermentada durante la noche y el aroma de pan revivido en la cocina antigua. Antes de que los hornos modernos y la levadura industrial aparecieran por todas partes, la gente horneaba pan con una costumbre sencilla pero mágica. Preparaban una masa madre con harina, agua y un poco de levadura, y la dejaban reposar durante la noche. En ese momento, la cocina silenciosa cobraba vida de repente, pues la pequeña mezcla subía lentamente, formaba burbujas y desprendía un aroma cálido que hacía respirar a toda la casa. Lo asombroso es que un tiempo de fermentación un poco más largo era suficiente para crear un sabor que una mezcla rápida nunca podría restaurar. A la mañana siguiente, cuando la masa madre se incorporaba a la masa principal, los panaderos sabían que estaban elaborando panes que se mantendrían suaves durante días. Antiguamente, cuando la levadura era escasa o limitada, este método ayudaba a ahorrar levadura y aún así hornear pan vivo. Y siempre se colocaba la masa madre junto al fuego de la estufa para que el calor despertara cada capa de almidón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el sabor del pan de antaño siempre era más intenso, profundo e inolvidable? 4. Florecer el cacao. El secreto para revivir el sabor a chocolate de antaño. En aquel entonces, cuando los pasteles de chocolate eran el orgullo de cada cocina familiar,
los panaderos nunca añadían cacao en polvo seco directamente a la mezcla. Hervían agua a borbotones, la vertían sobre el cacao y removían hasta que la mezcla estuviera suave y fragante. Solo la vista de cómo el color del cacao cambiaba de claro a oscuro hacía que todos entendieran que acababa de despertar los aromas encerrados en cada grano de polvo. Es notable que esta técnica aparecía en casi todos los libros de repostería serios de la época, ya que producía un color marrón más profundo y un sabor más intenso, sin añadir ingredientes caros. A veces, un poco de café disuelto en agua caliente era suficiente para que el sabor a chocolate resaltara de forma más clara y redonda. Hoy, muchos omiten este paso porque lo consideran innecesario. Pero quizás nunca se han parado frente a un tazón de cacao florecido. Nunca han inhalado el aroma que regresa como un recuerdo en el vapor caliente. ¿Crees que los pasteles de hoy conservan su verdadero sabor si falta este pequeño paso? 5. Panade. El secreto para albóndigas tiernas que se deshacen en la boca como las de la cocina de la abuela. En las cocinas de décadas pasadas, cuando la carne se valoraba por gramos, se descubrió un método milagroso para hacer albóndigas y asados tiernos y jugosos sin que resultara caro. Se tomaban migas de pan viejo, se desmenuzaban a mano y se mezclaban con leche, dejando reposar la mezcla unos minutos hasta que se convertía en una pasta suave. Cuando esta panade se mezclaba con la carne, actuaba como pequeños depósitos de humedad que evitaban que la carne se secara, incluso con el calor del horno o la sartén. Curiosamente, esta técnica proviene de tiempos muy antiguos, cuando había que estirar la cantidad de carne, pero aún así se quería conservar el buen sabor. Y aunque el tiempo ha pasado, la panade sigue siendo conservada por aquellos que entienden el valor de esta ternura. Creían que el pan viejo debía romperse a mano, no con un cuchillo, porque solo las fibras gruesas podían absorber la leche correctamente. Quizás por eso las albóndigas de antaño siempre tenían una costra ligeramente crujiente, pero por dentro eran tan tiernas que se deshacían al menor toque. ¿Alguna vez has tenido curiosidad por probar este secreto? 6. Clarificación con huevo. El mágico techo filtrante que deja el caldo claro como el ámbar. Antiguamente, si se quería un caldo tan claro que se pudiera ver el fondo de la olla, el cocinero no dependía de máquinas ni filtros modernos. Utilizaban una técnica aparentemente sencilla, pero que requería paciencia y delicadeza. Preparaban una mezcla de carne picada, verduras finamente cortadas y claras de huevo, y la dejaban deslizar suavemente en el caldo que hervía a fuego lento. Esta mezcla ascendía lentamente formando un techo filtrante natural y atrapaba todas las diminutas impurezas que flotaban en el agua. Cuando la clarificación se solidificaba, se retiraba con cuidado y uno se quedaba asombrado por el caldo claro como el ámbar que quedaba debajo. Esta técnica fue una vez un estándar para la artesanía de muchos cocineros antiguos, porque con un calor demasiado fuerte o un removido desigual, la clarificación se rompía y todo el esfuerzo era en vano. Con el tiempo surgieron métodos más convenientes, pero casi nada puede reemplazar la sensación de éxito al ver la capa de agua brillante después de retirar el filtro. ¿Crees que hemos perdido esta hermosa paciencia en la cocina moderna? 7. Agua de patata. El agua que se tiraría, pero que revive un pastel suave como una nube. Antiguamente, cuando cocinar giraba en torno a la economía y la habilidad, nunca se tiraba el agua de cocción de las patatas. Este agua ligeramente turbia y algo espesa era precisamente el secreto para elaborar pasteles que se mantenían suaves, aromáticos y naturalmente húmedos durante mucho tiempo. En la olla de patatas, el almidón se disolvía en el agua y se convertía en una excelente fuente de alimento que hacía que la levadura actuara con más fuerza. Al mezclarla con la masa, este almidón retenía la humedad de una manera que el agua normal no podía, haciendo que el interior del pastel quedara esponjoso, ligero y suave, incluso después de varios días. Algunas familias incluso trituraban patatas y las mezclaban con la masa para aumentar la esponjosidad. Curiosamente, en una época en que todos los ingredientes eran preciosos,
Esta técnica ayudaba a ahorrar harina mientras el pastel subía lleno de vida. Los panaderos antiguos contaban que solo por el olor de la masa mezclada con agua de patata, se sabía que el pastel de ese día sería algo muy especial. ¿Recuerdas la sensación de cortar un pastel tan suave que el cuchillo se deslizaba como entre nubes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese sabor es tan difícil de encontrar hoy? 8. Frutas secas rellenas. Frutas secas que se despiertan antes de hornear. En las cocinas de antaño, nadie horneaba sin saltarse el paso de remojar las frutas secas. Pasas, cáscaras de naranja confitadas u otras frutas secas se ponían en agua caliente, té o incluso un poco de alcohol aromático para que se hincharan y volvieran a ablandarse. Los panaderos sabían que si las frutas secas absorbían el agua directamente en el horno, el pastel perdería su humedad, se volvería seco y quebradizo. Pero si las frutas se despertaban antes, no solo conservaban toda su dulzura, sino que también esparcían su aroma por toda la masa. Algunas recetas festivas incluso exigían remojar las frutas secas durante semanas para que cada gota de aroma penetrara profundamente en el corazón del pastel. Los libros de cocina antiguos anotaban este paso claramente, como un ritual indispensable. Y al remover la masa, uno siempre se sorprendía de cómo las frutas secas suaves y lisas se mezclaban uniformemente y no se hundían hasta el fondo, como ocurría con las frutas no remojadas. ¿Alguna vez has intentado cortar un trozo de pastel lleno de frutas secas jugosas y te has preguntado por qué el sabor de antaño era tan perfecto? 9. Berenjena salada. Cuando las rodajas de berenjena lloran para volverse más dulces en el plato. Antiguamente, las berenjenas a menudo tenían un sabor amargo natural y mucha agua, lo que hacía que los platos fritos u horneados se volvieran ligeramente aceitosos o perdieran su estructura. Por eso, siempre se empezaba con un paso sencillo pero paciente. Se cortaba la berenjena en rodajas, se espolvoreaba con sal y se dejaba reposar un rato. Solo unos minutos después, comenzaban a salir ligeras gotas de agua marrón, como si la berenjena se desprendiera de lo superfluo antes de convertirse en el plato principal. Este líquido contenía sustancias amargas, y al limpiarlo, la rodaja de berenjena se volvía más suave, tierna y absorbía menos aceite al cocinar. Los cocineros antiguos siempre creyeron que el plato de berenjena nunca alcanzaría su plena exquisitez si se omitía este paso. Incluso hoy, aunque muchas variedades de berenjena son menos amargas, esta técnica se mantiene como una hermosa costumbre que recuerda una época en la que cada plato requería una atención cuidadosa. ¿Alguna vez has visto las rodajas de berenjena llorando y de repente has entendido que ese era el momento en que el plato se perfeccionaba gradualmente? 10. Probar el aceite para freír con pan, un pequeño trozo de pan que decide la crocancia perfecta. Antes de que surgieran las cocinas modernas con indicadores de temperatura precisos, la gente freía platos con la delicadeza del ojo y el oído. Y para saber si el aceite había alcanzado el calor ideal, solo necesitaban un pequeño trozo cuadrado de pan. Si al introducir el trozo de pan en la sartén se doraba en aproximadamente un minuto, era señal de que el aceite tenía la temperatura adecuada para que el plato quedara crujiente por fuera y cocido uniformemente por dentro. Si el pan se quemaba demasiado rápido, el aceite estaba demasiado caliente y el plato se ennegrecería antes de cocinarse. Si el pan se hundía sin hacer ruido y se coloreaba lentamente, el aceite estaba demasiado frío y el plato se empaparía de aceite, volviéndose pesado y correoso. Solo una prueba tan pequeña ha salvado innumerables comidas del fracaso. En aquel entonces, los cocineros disfrutaban del trozo de pan frito como una pequeña recompensa por su paciencia. Recordamos aún la emocionante sensación de esperar a que el trozo de pan revelara algo sobre el aceite hirviendo. Cuando miramos hacia atrás a estos secretos aparentemente pequeños, solo entonces entendemos por qué el sabor de la cocina antigua permanece tanto tiempo en nuestros recuerdos. Cada técnica, cada movimiento de las manos, encierra paciencia y amor por la comida. Si deseas seguir descubriendo historias culinarias tan nostálgicas,
Dele me gusta al video y suscríbase al canal para no perderse ninguno de nuestros viajes.